Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, llena de gozo, de alegría, he recibido muy buenas respuestas con respecto a las predicaciones. Sé que ha sido de gran bendición porque de hecho para mí han sido muy edificantes. Espero que las sigan compartiendo. Si les gusta denle like. No olviden suscribirse, toquen la campanita, sigan multiplicando estas predicaciones. Al fin y al cabo es la palabra de Dios y sabemos de que nunca retorna vacía. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial acerca de la exhortación, un tema que ha sido muy olvidado en muchas iglesias y que hoy en día podemos ver que hay muchas iglesias que están llenas de multitudes, pero no de discípulos. Y uno a veces se pregunta, ¿pero por qué? ¿Y por qué en otras donde se predica la verdad, donde se predica del pecado, del infierno, sobre las consecuencias del pecado, por qué la gente se está yendo? Si eso es lo que manda el Señor. Pero ahí nos damos cuenta de que es necesario que sean manifiestas todas estas cosas. La Biblia dice que en los postreros días la gente sentirá comezón de oír. Entonces cada uno se va a ir a lugares donde les van a hablar de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Pero hoy Dios nos quiere hablar a nosotros. Nosotros tenemos que buscar la verdad, desear como recién nacidos la leche no adulterada. Y la leche no adulterada es la palabra de Dios tal cual como es. La palabra de Dios nos manda a que tenemos que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Dice en 2 de Timoteo, te encarezco, en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que la palabra de Dios nos manda. Debemos de qué? De hablar de la palabra de Dios, pero también dice que tenemos que reprender, exhortar y redarguir. Esa es una misión que nosotros tenemos, no se nos puede olvidar. Hay muchas iglesias que tienen adormecida eso y a veces es por retener a las personas, pero si nosotros sabemos que estamos trabajando para Dios, tenemos que hacerlo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su palabra. Dice en Ezequiel capítulo 2, vayan conmigo los que tengan la Biblia y dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y en el versículo 7 y 8 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú no seas rebelde como la casa de Israel, que como era rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Eso es lo que nos está mandando el Señor a cada uno de nosotros. Así como un día le habló a Ezequiel, que aquí dice que el Espíritu de Dios entró en él y tenemos que rescatar algo, que el Espíritu en ese tiempo entraba en las personas mientras que cumplían una misión. Una vez cumplida la misión, volvía a salir. Mientras que hoy en día nosotros tenemos el Espíritu Santo, una vez que entra, permanece en nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es de ahí que por eso tenemos que cuidarlo, porque el Señor dice, si tú destruyes mi templo, yo te destruiré a ti. Tenemos que tener muy en cuenta todas esas cosas. Y aquí el Señor mandó a Ezequiel, ¿para qué? Para que le hablara a su casa, al pueblo de Israel, no era a cualquiera, era a su pueblo. Y dice que le habían fallado tanto sus padres como ellos mismos, pero como rebelándose en contra de él. Le dice, vaya,
hay gente que es de empedernido corazón y su rostro está endurecido. O sea, a uno le dicen eso y uno, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer? Porque nosotros somos muy dados a no querer como ir a exhortar porque el hermano se enoja o porque ese rostro pues de ellos nos pone como un límite. Y muchas veces hemos escuchado y yo, Dios mío, con temor y temblor que digan las cosas, porque a veces la reacción es, a mí que me juzgue Dios, hermano, hermana. Tenemos que mirar, es que estamos pidiendo el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Nuestro orgullo nos está cegando tanto y nuestro pecado que a veces anhelamos, o sea, invocamos ese juicio de Dios sobre nuestras vidas. Es mejor, yo prefiero que Dios envíe a alguien, algún hermano para confrontarme a que llegue el juicio de Él. A veces no sabemos pedir ni hablar con entendimiento. Pero aquí también nos está diciendo, vaya donde ellos, acaso lo escuchen, porque tal vez no lo vayan a escuchar, porque ya dijimos cómo está su corazón de endurecido, que ya no escuchan razones ni nada. Entonces dice, pero que no se vaya a decir que no hubo profeta aquí entre ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir a hablar. El día de mañana el Señor nos va a pedir cuentas a usted y a mí si nosotros sí exhortamos a nuestros hermanos o si nosotros simplemente callamos y recordemos que eso es cometer pecado de cohecho cuando nosotros sabemos un pecado y nosotros no lo hablamos. Si no somos capaces entonces de confrontar al hermano, entonces vayamos donde las autoridades que son los pastores para comentarle. Recordemos que es obedecer a Dios y eso es una manera de amar al hermano. Muchas iglesias hoy están predicando supuestamente el evangelio del amor, de un Dios de amor simplemente, pero no está hablando de un Dios de justicia, que a cada quien le da conforme a sus obras. Y entonces no estamos amando a los hermanos porque no los estamos confrontando. Dice en Hebreos 12, que Dios al que ama lo disciplina y al que recibe como hijo lo azota. El que menosprecia la disciplina de Dios, entonces ya no es hijo, sino que es bastardo. Y de verdad que Dios no va a tratar igual a sus hijos y como a los bastardos. Eso es, hay que mirar cómo la palabra de Dios nos está diciendo todo eso. Y nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesucristo y no podemos estar justificándonos para nosotros no volver en sí de nuestro pecado, independiente de que el enemigo haya usado hermanos, haya usado otras personas para tentarnos. No podemos echarle la culpa ni al enemigo ni a los hermanos. Es nosotros mismos decidimos. Por eso el Señor dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque nosotros podemos soportarlas con las fuerzas de Dios, pero es necesario luchar, no ceder a la tentación. Entonces aquí nos está diciendo en el versículo 7, dice, les hablarás pues mis palabras. Recordemos que son las palabras de Dios, no son mis palabras ni mi parecer, ni de acuerdo a mis sentimientos, ni mis emociones, sino hablar las palabras de Dios. Y dice, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. O sea, ya no nos está diciendo que son solamente rebeldes, son muy rebeldes. Entonces, escuchen o dejen de escuchar, usted va a cumplir su misión. Porque en el 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. O sea, ellos son rebeldes, usted ya lo sabe, pero usted no cometa el mismo pecado de ellos, no se vuelva rebelde como ellos. Entonces, abra su boca y coma lo que yo le voy a dar. Entonces dice que le entregó un libro, un rollo del libro y extendió. Y el que había escrito por delante y por detrás, y habían en ellas endechas y lamentaciones y ayes. O sea, se imagina, por delante y por detrás había escrito lo que él tenía que decirle al pueblo de Israel. Entonces, no eran cualquier cosa y eran palabras duras las que tenía que decir. Entonces, para aquellos que dicen, no, pero vaya pero dígale tal y tal cosa, no. Por eso usted tiene que hablar las palabras que Dios pone en su corazón, porque habrán ocasiones donde el Señor te ponga palabras suaves para decirles con amor, porque sabe que esa persona es muy sensible a la corrección y otra vez se va a direccionar. Pero también sabe cuando nosotros tenemos el corazón tan obstinado, cuando estamos tan tercos y con
con el rostro ya tan endurecido que toca que mandar a alguien que nos hable muy, muy fuerte. En el capítulo 3 del mismo Ezequiel, en el versículo 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Vuelve y dice, con mis palabras. No se nos olvide ir con la palabra de Dios. Es que el que manda a decir es el Jehová de los ejércitos, es el mismo Dios. Entonces no podemos ir a hablar con nuestras palabras, porque a veces con nuestras palabras lo que hacemos es estropear los propósitos de Dios. Y recordemos que cuando exhortamos no es con el fin de hacer juicios de condenación, ni con el fin de destruir al hermano, es con el fin de hacer que él vuelva en sí como el hijo pródigo y vuelva a encaminarse y vuelva otra vez a las sendas de justicia. En el versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiso oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Entonces ahí nos está diciendo el Señor que le dijo a Ezequiel, no querrán oírte porque a mí no me quisieron escuchar. Y cuando el Señor manda, vea hermano, cuando el Señor saca a la luz un pecado a uno y lo avergüenza, créame que no fue la primera vez que Él había hablado a uno. Ya le había hablado en el púlpito, ya había mandado hermanos, le había hablado a través de la palabra, pero el corazón de uno se vuelve tan obstinado y tan duro su rostro que ya le toca al Señor que ya avergonzarlo, sacarle ese pecado y mostrarlo delante de la gente. Porque Dios es un Dios de oportunidades. A veces nos enojamos con Él ay, pero Señor, ¿por qué no me avergonzas? Y cuando empezamos a recapacitar, es que Él me lo había mandado a decir muchas veces, pero yo no había hecho caso. Entonces aquí dice, no tenga miedo, el Señor nos va a dotar de todo eso. No tenga miedo que porque ellos son groseros, que porque ellos son rebeldes, porque ellos con su rostro van a mostrar esa dureza y uno, pues, ¿cómo me voy a acercar a esa persona? Cuando no, es que a veces es porque no queremos perder la amistad de esa persona, pero creamos que ese es el verdadero amor, cuando nosotros somos capaces de orar a través de la palabra y decirles, confrontar. Puede que en el momento no lo sientan como bien, pero si esa persona verdaderamente es un creyente y sabe y conoce la palabra, porque aquí dice, es que yo no le estoy mandando a personas que no van a entender lo que usted le va a decir, es que son la casa de Israel, ellos saben lo que están haciendo. Entonces, de hecho, nos está mandando también a los hermanos de la iglesia, los que ya conocen la palabra, los que saben que lo que están haciendo es pecado. Entonces es como saberlos confrontar, pero dice, guarde esas palabras, guarde mis palabras en su corazón, escúchelas, pero hágalo porque ellos son rebeldes, pero si usted tampoco lo hace, también peca como ellos de rebelde. Entonces es una responsabilidad muy grande que tenemos delante del Señor. Y más adelante ustedes en sus casas lean lo que dice a partir del versículo 16, que somos atalayas. El Señor nos puso como atalayas en medio de todo este mundo de pecado. Entonces es una responsabilidad muy grande. No nos quedemos con eso de que es que el tonito, que es que me dijo así, que es que me lo dijo delante de todos. Dios sabe de qué manera tiene que hablarnos. Si vamos a leer lo que dice en Gálatas capítulo 2, vayan conmigo los que puedan, dicen a partir del 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí nos está diciendo que Pablo tuvo que confrontar a Pedro. ¿Por qué? Porque veía que tenía una doble personalidad, un doble comportamiento. Con los gentiles se portaba de una manera, pero con los judíos se portaba de otra manera. Entonces, tanto que, mire, como nosotros a veces no nos damos cuenta que nuestra manera de actuar está haciendo que otros pequen, porque dice que tanto, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, o sea, que estaban contagiando aparte de la iglesia. Por eso vemos que muchos hermanos a veces se van de la iglesia, pero arrasan con otros hermanos que son más débiles en la fe y que de pronto usted como líder está fallando, pero ese hermano cree que lo que usted está haciendo como líder está bien, porque se supone que un líder es el que da ejemplo, el que da testimonio. Entonces vemos cómo eso daña a la iglesia. Es que a veces dicen, pero es que yo soy la que decido, no se metan en mi vida, pero es que usted es parte del cuerpo de Cristo, y si usted se hace daño con el pecado, está dañando también a la iglesia. Vemos como aquí Bernabé estaba siendo arrastrado por la hipocresía de todos ellos, y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, entonces, ¿qué hizo? Le dijo delante de todos. Mire que, y después de eso habla de que Pedro se enojó, Pedro abandonó al Señor, Pedro ya no volvió a trabajar. Siguen hablando de Pedro. Eso le ayuda a Pedro a redireccionarse. Y eso es lo que tiene que hacer con nosotros. Y aquí dice delante de todos. Muchos se van y dicen, ese, como me lo dijeron delante de todos, yo entonces no voy a volver, yo no voy a volver. Entonces no solo se van de la iglesia, sino que fuera de eso se apartan del Señor, aunque sepan que de todas maneras, si usted se va con un corazón así dañado, sepa que donde quiera que vaya va a ser tropiezo si usted no cuadra su corazón, porque su corazón irá con usted donde quiera que vaya. La palabra de Dios también nos dice en este versículo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces vemos que eso también es bíblico, que la gente se enoja, pero mire que es bíblico. Hay que exhortarlos delante de todos cuando persisten en pecar. ¿Cómo así que persisten? O sea, ya les han dicho, ya les han llamado la atención, pero siguen en lo mismo. Entonces, ya que dice, no, los que persisten, entonces llámenle la atención delante de todos. ¿Para qué? Para que todos teman, para que no pase como estaba pasando con Bernabé, que se estaba dejando arrastrar por la hipocresía de ellos. Entonces, hay muchos hermanos que dicen, no, pero es que yo no sirvo para eso. Hermano, es una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Entonces hay que hacerlo, no hay otra opción. Hay que hacer todas esas cosas. Entonces muchos se van de la iglesia y dicen, yo me voy porque es que aquí no hay restauración. Pero si usted toma una mala actitud, quiere decir de que usted no es arrepentido. Y si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Porque de todas maneras, cuando usted se arrepiente, usted tiene que dar frutos de arrepentimiento. Y vamos a leer lo que dice el Salmo 32. Todos sabemos, por lo menos la mayoría, si ya conocimos del Señor, conocen, dice, la dicha del perdón, lo que vivió David, el pecado que cometió, y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces vemos que aquí nos está hablando David de cómo es de bienaventurado cuando uno va y confiesa el pecado delante del Señor. Y porque aquí
parece ser que no fue de un día ese pecado, porque no es lo mismo cuando usted, bueno, se les hago una mentira y usted sintió ese dolor porque el Espíritu Santo la redarguyó y esa tristeza por haberle fallado al Señor, pero usted va y le pide perdón al Señor. Y ya, usted siente ya paz, usted siente tranquilidad. Pero cuando usted no es capaz de ir a confesar ese pecado delante del Señor, entonces día tras día va trabajando en su mente, tanto que dice que sus huesos se fueron envejeciendo. Claro, uno siente ese pecado en la parte física, cómo lo afecta. Y dice que habla acerca, uno lee eso y parece un tormento, es un tormento. Es que cuando usted tuvo un encuentro con el Señor, créame que usted no se va a deleitar en el pecado. Usted puede caer en el pecado, pero usted no lo va a disfrutar. Si usted lo disfruta, es que verdaderamente usted no ha tenido un encuentro con el Señor. Si usted lo disfruta y se deleita en Él, quiere decir de que usted nunca ha tenido un encuentro personal con Dios y no ha sido nueva criatura, porque toda persona que tuvo un encuentro con el Señor, a partir de eso, el pecado puede ser el más mínimo, pero eso le va a doler, usted no lo va a disfrutar. Aquí dice en el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces, él tomó la decisión de ir delante del Señor y confesarle su pecado. O sea, Dios sabe lo que nosotros hacemos en lo oculto, pero Él quiere que nosotros vayamos y se lo confesemos y nos arrepintamos de todo corazón. Y que experimentó David, dice, y tú perdonaste la maldad de mi corazón. Esa es una manera de Dios restaurar nuestro corazón. Es una manera del Señor decir, yo conozco que verdaderamente te has arrepentido, pero permítase a través del arrepentimiento sentir el perdón de Dios y usted apropiarse de ese perdón. Usted también perdonarse, desatarse de todo ese pecado, es necesario. Pero aquí él fue y lo confesó, pero nosotros sabemos de que él fue confrontado también por Natán, él fue confrontado por Natán y todo eso, y vemos que el Señor siempre ha utilizado de alguna manera, sea por la palabra, o sea por las autoridades, o sea por un hermano, aún los más allegados, para nosotros sentirnos confrontados, pero es porque el Señor quiere otra vez encaminarnos. Dios no quiere perder ninguna de sus ovejas, ninguno de sus hijos. A veces la gente dice, pero es que miren el hijo pródigo, pero es que el hijo pródigo, el Señor nunca fue detrás de él. El Señor esperó a que el hijo pródigo volviera en sí arrepentido y pidiera perdón, y ahí sí el Señor lo perdonó. Pero si el hijo pródigo nunca se hubiera arrepentido, entonces no habría tal perdón. Entonces eso es lo que se necesita, personas que estén dispuestas a reconocer su pecado. Hoy puede que seamos nosotros confrontados, pero mañana tal vez nos va a tocar confrontar, y tenemos que estar dispuestos a tanto en la parte de ir a confrontar, porque ya el Señor nos dice que Él nos demanda eso, esa responsabilidad, pero también tener una buena posición, una buena disposición cuando un hermano llega y nos confronta. Recordemos que es el mismo Dios, amor de Dios a través de ese hermano. Entonces dice, cuando leemos en el versículo 8 y 9 del mismo Salmo 32, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Entonces el Señor, ¿qué dice ahí? Yo le voy a hacer entender y le voy a enseñar el camino por el cual usted debe andar. Yo voy a poner mis ojos sobre usted. Y a nosotros nos parece súper chévere ese versículo, y si la sacamos esa promesa somos felices, pero es que no nos quedamos sino en esa parte, pero dice, pero no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento. Qué horrible, hay personas que parece que tuvieran que hacerles eso, y en ocasiones cuando nosotros tenemos el corazón así tercos, obstinados y rebeldes, a veces parece que tuvieran que hacer eso con nosotros, nadie se nos quiere acercar.
Vení, ¿por qué no le decís vos que hablas más con el hermano, con la hermana, con el hermano? Decirle, confrontarlo, decirle tal y tal. No, 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 yo que me voy a acercar a él. No, mija, no, es que se imagina cómo me vuelve. Ay, no, 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 no. Pero es precisamente por eso, porque a veces nos tienen que sujetar. ¿Para qué? Para que la gente se pueda acercar a nosotros. Qué duro eso, qué duro es que nosotros, como parte del pueblo del Señor, tengan que hablar eso de nosotros. La palabra de Dios dice que a causa de nuestro comportamiento, muchas veces el nombre de Jesús es blasfemado. Entonces, recordemos que mi pecado no solo va a perjudicarme a mí, sino que va a perjudicar a mi familia, va a perjudicar a mi iglesia, a todo mi entorno, y voy a hacer que el nombre de Jesús sea blasfemado por mi causa. Entonces, hermana, aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que confrontar, es un mandato, así sepamos de que la gente se va a enojar o no, tenemos que hacerlo. Vamos a lo que dice Juan 6 rápidamente. En el versículo 60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí dice que el Señor había hecho milagros, había multiplicado los peces, los panes y todo eso, había hecho muchas cosas y les estaba explicando que Él era el pan de vida y los judíos estaban murmurando, ¿cómo así? Pues que este es el pan de vida, ¿cómo nos hemos de comer la carne de Él? Si este no es el hijo pues de José, de María, no los conocemos pues como Él dice que Él que es el pan que desciende del cielo, y empezaron a murmurar. Y recordemos que lo que el Señor dice es que lo que había hablado él eran palabras del Espíritu, o sea, lo del Espíritu se discierne con el Espíritu. Entonces ellos no entendían ni siquiera qué había dicho. Entonces, entre los mismos discípulos del Señor empezaron a murmurar, no, esas palabras tan fuertes y todo eso. Pero vemos que el Señor Jesús, ¿qué hizo? ¿Será que les dijo? Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y que no volvieron a andar con él. Y aquí no nos dice que Jesús se fue y dijo, no, 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 vaya, llámelos, díganle que venga, yo les hablo más suavecito. El caso es que me sigan todavía, que no me dejen solo, que no me abandonen. No, Jesús que les dijo, ellos se fueron, ¿ustedes también se quieren ir? Váyase, váyase. Pero cuando usted es un verdadero discípulo y sabe a quién está siguiendo, si usted tuvo un encuentro verdadero con el Señor, usted va a recordar esas palabras. Señor, pero es que ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a apartar si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es que nosotros hemos creído en ti. Sabemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, que tú eres Señor de señores. Entonces, cuando nosotros tenemos que llegar a esa conclusión de que así me estén exhortando, así me estén hablando fuerte, así me lo digan delante de la gente, yo tengo que pensar de que toda esa exhortación es para hacerme envolver al camino de rectitud, porque recordemos que no vinimos acá para estar en este mundo deleitándonos, vinimos para qué, con un propósito, y esos propósitos son eternos, son espirituales. Entonces yo pienso que es tiempo de que nosotros nos permitamos hacer un alto en el camino
y saber cómo estamos, dejar que la palabra de Dios cumpla su propósito, exhortándonos, redarguyéndonos, reprendiéndonos, edificándonos, instruyéndonos en justicia, y que de igual manera para eso es la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Cuando un hermano nos está confrontando, nos está exhortando, no es porque se crea más espiritual que nosotros, sino porque está cumpliendo con el mandato del Señor. Si no es verdad, bueno, demos gracias al Señor porque ese hermano dijo eso, pero Dios a veces está probando mis reacciones frente a eso. Pero si es verdad, entonces hagamos un alto en el camino y reconsideremos de nuevo volver a poner la mirada delante del Señor. ¿Qué dice en Job? Vuélvete en amistad con el Creador y serás prosperado. Hermano, espero que sea de gran edificación este mensaje. Recuerde, si les gusta, darle like, suscríbase, toquen la campanita y compártanlo con los demás. Permítanme, yo hago una corta oración por cada uno de ustedes. Señor, yo le doy gracias por cada uno de los que han tenido la oportunidad de escuchar esta prédica, soberano Rey, que sea usted haciendo la obra, redarguyendo, Señor, con su Santo Espíritu, exhortando, reprendiendo, Señor, moviendo, Señor, oh Rey de la gloria, de sus corazones para que haya un arrepentimiento delante de usted y experimenten la dicha del perdón, Señor, oh Rey amado, así como muchas veces lo hemos experimentado, así como David lo experimentó, oh Rey de la gloria, en el Salmo 32, Señor. Oh bendito Rey, Padre, y que sean encaminados, bendito Dios, permite que estas prédicas, Señor, llegue a personas que de pronto han tomado decisiones de abandonar tu presencia, de irse en, Señor, oh Rey de la gloria, de las iglesias, porque están predicando, Señor, la sana doctrina, porque están hablando, Señor, acerca del pecado, sus consecuencias, y porque, Señor, se están dejando usar para exhortar a los hermanos, mi buen Dios. Padre, bendice a cada uno de los que están, Señor, oh Rey de la gloria, escuchando este mensaje, mi buen Rey, y que seas tú edificándolo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por sacar tiempo para escucharle, que Dios los bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.